surgió la idea o de dónde surgió el motivo de crear la obra, la escultura? Bueno, mi nombre es Aristides Ureña Ramos, soy un veragüense nacido en Santiago de Veraguas, tengo 71 años, nací en Santiago de Veraguas cuando en Santiago no había escuela de bellas artes. Soy uno que después de haberme graduado en Florencia, en arte, regreso a hacer las escuelas de bellas artes en el interior de la República. Y bueno, estuve por 40 años viviendo en Italia, donde hice mi carrera profesional. Y muchos de los que seguramente están viendo conocen mucho de mi trayectoria, de cómo nace este proyecto. Al inicio me llama el ministro de Obras Públicas para hablar conmigo y se hablaba de hacer en un puente marino que ni siquiera existía todavía un monumento que quedaba a la parte del Fiscales. Este puente marino venía del Chorrillo, que es el barrio, preferiblemente dicho, Mártir a Amador. Okay. Y me llamó mucho la atención que estas dos cosas colegaban imaginariamente mucho de la historia panameña, el pueblo panameño del Chorrillo y del pueblo ocupado por la zona americana. De una vez me vino la idea ahí de que podría ser el lugar en el cual nosotros celebrábamos la soberanía de Panamá, porque Panamá tiene una historia muy ligada a la historia con el territorio mismo que es el Canal de Panamá, una presencia militar y un acuerdo, un tratado injustamente que nos colegó a eternidad a los Estados Unidos, que después fue compuesto. ¿Por qué también escoger un motivo de la soberanía? Porque se firma un tratado que, por absurdo que sea, da justicia a Panamá. Y se hace un tratado en la cual no se pierde ninguna víctima, ni de parte americana y ni de parte panameña, en una historia que está muy unida de tristeza, soledades, encarcelamiento para muchos panameños, y se llega a pacificar. Por eso una historia muy linda, qué historia más linda para poder evolucionar. Entonces creció la idea de hacer este monumento, que era todo imaginario, pues. Después se me pone a mí el problema de cómo lo íbamos a hacer, cuánto lo íbamos a hacer. Exacto. De grande. Entonces venía la idea de hacer un monumento que fuera uno de los más grandes, entre los más grandes en Panamá. ¿Cómo surgió eso o de dónde surgió de presentarlo en esa magnitud, de ese tamaño? Bueno, yo estaba presentando en Londres una exposición, y entonces ahí, cuando estaba viendo los monumentos, quien va en Londres, eso está lleno de muchos monumentos, me encontré en el jardín donde estaba el monumento al príncipe Albert. Príncipe Albert, la reina Victoria le dedica un monumento en su muerte en 1865 más o menos, y es un monumento de 65 metros de alto, es una cuestión grandísima. Cuando yo veo ese monumento comienzo a formarme, dice no sé cuántos ingenieros habían trabajado y 6 escultores que habían trabajado en este monumento. Y cuando estoy mirándolo, me doy cuenta que simplemente está representando la fuerza del gobierno británico, la fuerza de un pueblo británico que en ese momento era una presencia histórica. Pero si, como ustedes saben, yo estuve 40 años viviendo en Florencia, Italia, donde me gradué, donde trabajé y donde me jubilé. Cada vez que estaba en Plaza La Señoría, donde está el David de Miguel Ángel, donde vas a encontrar el Perseo de Benvenuto Cellini, el orgullo de sentirse florentino. Digo, entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer un monumento grande en el cual nos sentamos orgullosos, ¿no?, de tener algo así tan grande? Y por eso fue la propuesta que las estatuas cada una fueran de 4 metros y algunos centímetros más. Porque cuando estamos trabajando en bronce, y sobre todo en la técnica de cera perdida, cuando vas a hacer una medida tienes que siempre ponerle centímetros más, porque la vas a perder cuando pierdes esos centímetros cuando vas a la fusión. Ahí pudiésemos entonces conversar y hablar de que hubo una influencia, evidentemente, por su trayectoria y su experiencia en Italia, ¿verdad? Porque si se presentó, se llegó a un acuerdo de hacerlo de esa magnitud,
tuvo que haber alguna influencia de parte suya como artista de llevar y poder presentarlo en algo que no existe en Panamá en ese tipo de tamaño. Bueno, en Panamá existen muchas obras clásicas muy buenas, pero solamente son anteriormente. Como te había dicho, en Panamá actualmente, en el 1930, que teníamos una escuela muy buena que estaba en el Artes Oficios y en el Don Bosco también, habían las escuelas de escultura, se enseñaba. Y en la Escuela de Bellas Artes se retoma otra vez en el 1984 con Sebamano, con Senia Saavedra y con la profesora Berta Polo, que todavía está viva, que venía de México, en la cual que se trabajaba en las técnicas todavía de técnicas escultóricas en metal. Eran pocos, sí. Y la escuela se perdió completamente. Desde el inicio, porque se hablaba de hacerlo en bronce, pero la técnica en bronce y en metal tiene muchas maneras. ¿Yo cuál escogí? La cera perdida. La cera perdida es una técnica antigua que se enseña ya casi poco en aprenderla. Y se escogió, y el atento observador que observa bien la obra lo va a notar. La cera perdida te da unas posibilidades que no te la puede dar otra manera de trabajar el bronce. Y va también en la mezcla que se va a hacer. La cera perdida al inicio tiene su proceso, como estábamos hablando fuera de cámara, que al inicio se hace la estructura que va a mantener el barro que vamos a colocar. Se coloca el barro, se le hace el molde en yeso, del yeso se pasa a la cera, de la cera se pasa a la fusión, y después de la fusión se unen las partes, como era para esta parte, porque una estatua de 4 metros no lo puede hacer un solo golpe, una sola persona, y son pocos los artistas, y ese es el Benvenuto Cellini, que inventó la técnica de la cera perdida en el 1600. Benvenuto Cellini, que se tiró un pedazo solo, y las causas de toda esta cuestión las consecuencias que tuvo en su salud fue que murió. Y que también fue el primer tratado escrito sobre la cera perdida de Benvenuto Cellini, cuando hacía el Perseo. Y hablo de la Plaza de la Señoría de Florencia. Ahí entonces podemos hablar de que también la obra en sí está muy rica, muy alimentada de muchos factores de su experiencia y también de historia, conceptos que tuvo que haber trabajado o llevado para alimentar ese tipo de obra, porque fuera de lo que conocemos todos, que vemos una obra, una escultura, creemos que simplemente se talló o se colocó, se moldeó, pero lleva un proceso más interno de todo lo que se quiere transmitir en esa obra. Claro que sí. Entonces, mira, de los conceptos que tú estás diciendo, para mí era la simplicidad. Simplicidad, ok. La obra tenía que ser vista en su simplicidad cuando lo estaba, y esa era una de las preocupaciones que siempre me acompañó. Quien va en torno a la escultura va a ver siempre ese gris, esa manera de cuestión esencial. Por ejemplo, el mismo pedestal es simplemente un cuadrado. Un cuadrado simple, porque ahí no se usaron mucho barroquismo, sino estar más colegado a lo que es la cultura clásica, al barroco. El barroco mete y pone, transpone y contrapone. No es que es inferior o superior. En arte no hay esa manera, es que es diferente, porque muchas personas cuando combinan necesitan de poner y reponer. El clásico en vez es esencial, pocas cosas malditas y que sean simples, y esa es la simplicidad para que el mensaje te hace. La otra, para que el mensaje sea directo. La otra cosa era simplemente que el mensaje, como te estoy diciendo, fuera directo y que mantuviera esa dulzura de que cuando la ves tú no sabes si fue hecha en 1924 o esa cuestión fue hecha en 1800, 1900, que pierda completamente la parte de individualidad que fue hecha recientemente, porque no se sabe a qué momento. Entonces esa es la eternidad del concepto que nos puede brindar. Pero ¿cómo usted como artista lo llevó a expresar ese momento en esa obra? Nando, mira Nando,
al inicio cuando estábamos pensando, pues que hubo la idea, Ajá. le sucederá a cualquiera que está haciendo un cuadro, que está realizando una obra, uno primero tiene la idea, ¿no? Ujú. Pero todavía nosotros los artistas, las ideas tenemos, o los diseñadores gráficos también, las ideas tienen que llevarlas después a la práctica, Exacto. a un lenguaje que es escénico, ¿no? Que son Ujú. símbolos. Yo tenía que buscar esa cuestión. Entonces, ¿qué hice? Me senté a ver las grabaciones que había de ese momento tan famoso en el cual se firmó ese contrato. Entonces, ¿qué observaba yo? A cámara lenta estaba viéndolo y veía que el primero en levantarse es Torrijos, se levanta contento. Okay, Carter se levanta más lentamente y Carter mira a Torrijos y Torrijos como que está mirando a la gente porque estaba completamente tal vez eufórico y contento. Y se acerca a Carter, no lo mira en la cara, lo mira aquí de frente, y es Carter que tira la mano y lo agarra. En ese momento Carter lo agarra, y lo agarra así. Entonces, veo esa acción al ralente. Entonces, ¿qué cosa es importante? Que ese toque de mano, ese chocarse de mano, ¿entiendes? Era la cuestión importante. Pero ¿qué hice yo? No lo puse cuando se están chocando la mano, sino en el momento antes de que se tocaran la mano, que ahí es donde está el secreto de la estatua. Y es una cuestión que no solamente lo he inventado yo, como te decía. Cuando uno va a la Capilla Sixtina, la primera obra que le hacen hacer a Miguel Ángel es la Génesis. Y él tiene que ser, cuando está haciendo la Génesis, la parte central para los católicos es cuando Dios crea al hombre. Y en la religión católica son tres maneras: con la costilla, que le quitan la costilla a un hombre y hacen Adán; con el viento, con el barro, con el barro, el soplo y el tacto, cuando se crea a Dios. ¿Okay? Entonces Miguel Ángel, que agarra el tacto, agarra ese momento. Pero si usted ve la obra, cuando Dios le va a dar la vida, están casi por tocarse, porque hay un anticipo antes que sucede eso. A propósito, el momento anterior, que antes de tocarse la mano, hay un pasado y un futuro. El pasado era la lucha del pueblo panameño, ¿okay? Todas las reivindicaciones. El futuro era ¿cómo se llama? Una soberanía en la eliminación de la quinta frontera y todo lo que sabemos y un que estamos gozando de pertenencia, que también daba justicia a un pueblo, ¿no? De un tratado que ningún panameño había firmado. Pero esta cuestión tienes que verlo porque es muy importante. Cuando tú pasas, no están chocándose las manos, está en ese momento, porque es eso lo que se quiere evidenciar. Yo siempre he dicho que soy un artista de arte contemporáneo porque el artista, cuando va a hacer, tiene que conceptualizar la obra, tiene que ver bien lo que va a hacer. Y como te repito, porque ya la tercera vez que lo digo, simplificar los conceptos, que sean simples y que vayan, ¿no? Sin tanta contaminación de tantas cosas. Hay otro detalle, si tú quieres, que es una cuestión anecdótica. Sí, me gustaría. Sí, de la parte de adelante está la presentación del título y adelante, viendo hacia el chorrillo, está un angelito, que es lo que siempre me ha identificado. Y ese angelito es tipo europeo, que está mirando hacia Panamá. Y de la parte de la zona canalera, de la parte de Amador, usted observe bien que va a haber un angelito, que es mi autorretrato, que es un negrito que tiene la lengua así, burlándose de la zona canalera, de lo que era la parte esa siempre burlesca que siempre presenta. El hombre que tiene estilo a veces no necesita firmar mucho porque se reconoce su trabajo porque deja la huella de una cierta manera. Exacto. Eso es difícil y todos vivimos buscando esa manera, ¿entiendes? Entonces utilizamos a veces, en vez de firmar, conceptos que te pertenecen. A veces son símbolos, a veces son señales que tú dejas, ¿no? Te voy a decir una anécdota. El problema es que cuando yo voy en Bogotá, la escultura colombiana tiende a tener una rigidez, son rígidos. Si usted ve, por ejemplo, aquí hay Armando Granja y otros artistas, cuando tú ves, tienden a tener una rigidez. Ahora, ojo, eso no es que sea mejor o peor, no estoy haciendo un concepto que está definido en esta regla, porque es distinto.
es una manera distinta. Y entonces esta rigidez que uno ve no me pertenece porque yo vengo graduado de la Academia de Bellas Artes de Florencia. Yo vengo de la cultura de esa escultura florentina, que es todo gesto, es gestual. Y ¿dónde se va a conseguir esta cuestión? En mi obra, cuando usted ve la S. ¿Qué es la S? Es la figura cuando está haciendo así, es una S, que hay que respetarla, que este es movimiento. Entonces, eso es contradictorio a la bella manera de trabajar la escultura en Colombia, que es más rígida, que no tiene esa tensión. Entonces, eso sí me costó a mí mucho, porque se estaban encontrando dos escuelas. Entonces era muy, muy sufrido. Entonces comienza de cuando tú haces el esqueleto a darle ese movimiento, ¿no? El esqueleto y mantener esa sinuosidad, ¿no? Que es de simplicidad, como decía, y de naturalidad que tiene que tener. El hombre tiene que estar bien, porque si no, tú ves esta manera. Repito, no es que sea una mejor que la otra, ¿ok? Es que son distintas maneras y escuelas, ¿no? Cuando vas a hacer el barro, en una estatua de 4 metros, eso te puedo garantizar que no es una cuestión simple. A 4 metros. Ya tú haces una cuestión así en barro, digamos de 70, 80 centímetros, y quien ha trabajado en cerámica lo sabe, quien ha trabajado en esta manera. Así que hay que figurarse la magnitud de esta cuestión y manteniéndola fresca. Gracias a Dios, Bogotá tiene un clima, porque está a 2.600 metros, un clima de 19 grados más o menos, que nos ayudaba a mantener el barro mantenido. Pero eso yo una vez me caí, una vez me resbalé y me fui contra una barra, y todo el mundo pensaba, porque yo me quedaba hasta el último, esa vez me había quedado hasta el último a las 6 bañando el barro para que no se secara. Y cuando voy a bajar, que todo el mundo ya estaba casi limpiándose, los trabajadores conmigo que se tenían que irse, yo me caí. Cuando me vieron, decían, maestro, ¿qué le pasó? Yo le dije, tranquilo, así bajamos los panameños. A nosotros nos dieron poco tiempo, nos dieron 6 meses. Wow. Entonces 6 meses para hacer toda la cuestión del estatua, tuvimos que correr mucho, pero gracias a Dios logramos con los objetivos. La parte cuando ya entramos en la fusión, porque una estatua de 4 metros no la puede hacer en un solo bloque, hay que hacerla por pedazos, y después va saldada con saldadura, va saldada, después va recompuesta otra vez y otra vez sistemada en grande para ponerla una delante de otra, porque las manos tienen que ser colocadas precisamente, y entonces y colocarla una vez. Y después también viene traerla de Colombia acá por barco, que increíblemente nos duró poco tiempo. El transporte, ¿no? Sí, y entonces ahí también quería también a tus compañeros que están oyendo, que cuando uno está trabajando en trabajos grandes hay que prepararse siempre en la manera logística de todo lo que estás haciendo. La proyectación es muy importante. Tú tienes que prever todo. ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a venir? ¿Cómo va a venir la estatua? ¿Cómo va a ser colocada? ¿Qué se necesita? Una estatua que casi pesaba 5 toneladas. ¿Qué grúa tiene que venir para sostener un peso ahí? Sí, porque el mínimo detalle puede crear algún tipo mucha de dificultad, claro. Mucha dificultad en instalarla, la instalación como va hecho. Y entonces, ¿qué pasaba? Lo que decía yo, que si la proyectación está bien pensada, me desbotó la camisa para dar a explicar. Cuando la estatua llegaba acá, teníamos que colocarla como si fuera un botón. Cada cosa tenía que regresar. Tenía que encajar en su... Sí, tenía que encajar. Entonces, esa proyectación de que viene, desde que tú la estás pensando. Una cuestión es el trabajador que te está ayudando a hacer barro y el artista joven que sabe. La otra cuestión es el que está pensando, y eso es maestría, se llama. Por eso que estaban los maestros de construcción, los maestros, ¿no? Sí. La maestría viene en calcular que cuando llegara acá, el tubo que ya me habían puesto iba a venir completamente a instalarse. Ya todo eso tenía que pensar. ¿Por qué? Porque siempre va a salir la bruja. Bueno, te voy a decir una cuestión. Una cuestión es la educación técnica. Nosotros tenemos que tener una educación técnica de excelencia, pero no hay que nunca olvidar un concepto.
El artista es aquel que ve cosas que los demás no ven y lo reproduce y tiene el coraje de presentarlo. Y muchas veces son incomprendidos. Pero el artista verdadero es el artista que sueña y ve cosas que los demás no sueñan. Por eso que somos artistas. Y vamos a quitar la palabra artista, creadores. El creador en cualquiera parte, y eso es excelencia, en cualquiera parte. Vamos a quitarlo también de la parte artística. Si vas a hacer cualquier tipo de trabajo y tú tienes una visión distinta, por eso que el mundo va adelante, porque el hombre está predestinado a superarse, siempre. Y el concepto de los hombres siempre van, entonces tienes que tener ese entorno que te ayuda a alimentarte de esas cosas. Muy importante crear el entorno. ¿Qué es lo que está pasando? En Panamá se puede decir lo que tú quieras, pero estamos pasando un momento de transición en la cual no se discute en esa cuestión. Para mí, el artista verdadero es aquel que sueña y hace ver cosas que los demás nunca han visto. Para la juventud, por ejemplo, lo que yo me pronuncié mucho sobre esta cuestión, ¿no? Yo nací en el 1954, vengo de una generación en la cual se creía que esta cuestión nunca se iba a cumplir de la zona del canal, ¿no? Entonces yo cierro tal vez una época. Mi obra siempre ha tratado de mezclar lo que es el panameño. El panameño está construido de un crisol de razas, de muchas razas, de una compenetración de tantas personas. El panameño es el negro, el panameño es el indio, el panameño es el blanco, español, todas las personas que vienen como zona canalera que se ha construido. Y cada vez que hablamos de esta cultura son símbolos, son cosas. Entonces yo trato de recuperar, no solamente en esa parte, sino también la parte de la tradición oral, que son los cuentos interioranos. Si tú ves mi obra, tiene mucho esa cuestión de sobresaltar Panamá. Entonces, yo creo que Panamá tiene mucho que aportar dentro de la estética universal, pero siempre viendo nuestro concepto, nuestra manera de ir y viviendo nuestra memoria histórica. Muchas veces me preguntan gente que dice si hay secretos, a veces. En el arte. En el arte, muchas veces cuando voy a dar clase, cuando voy a presentarme, no dar clase, en la Escuela de Bellas Artes, sobre todo el interior, que son muy a veces en Santiago o en Chiriquí, en Puerto Armuelle también, y en Boca del Toro, en Changuinola, en la Escuela de Changuinola, preguntaban de cuáles son los secretos que hay. Y yo siempre he dicho una frase que decían en Veraguas, por los lados de los litorales de Montijo, que decían: hay que trabajar duro bajo el sol para comer en la sombra. Nada te va a ser dado así gratis, hay que buscarlo. Hay que comer, hay que trabajar duro bajo el sol para comer en la sombra. Sin eso no hay otro secreto. Muchas gracias, profesor, y muy amable por la entrevista. Nuevamente, bueno, yo para los compañeros acá, muchas gracias, profe.